No sé si alguna vez has sentido que el invierno no es solo una estación, sino una forma de estar. A mí siempre me ha pasado. Mientras otros se esconden del frío bajo mantas gruesas y bufandas infinitas, yo me siento más viva que nunca. Me llamo Marina, tengo 25 años y, aunque suene cursi, mi estación favorita es el invierno. No por el frío, ni por la Navidad, ni siquiera por los turrones, sino por la calma que trae. Este diciembre necesitaba esa calma más que nunca. Trabajo como ilustradora freelance en Madrid. Dibujo para editoriales infantiles y marcas que quieren parecer encantadoras. A veces lo son, la mayoría del tiempo solo es trabajo. Lo que antes me ilusionaba, ahora me pesa. Las pantallas me secan los ojos, el ruido de la ciudad me revienta los tímpanos y mi corazón, bueno, mi corazón no recuerda la última vez que se aceleró por alguien que no fuera un personaje ficticio. Así que cuando mi tía Carmen me escribió para invitarme a pasar las fiestas en su casa en un pueblito de Asturias, no lo dudé. Cogí el primer tren con destino a la nieve, escapando de la rutina, del wifi, de los planes navideños artificiales. Buscaba silencio, aire limpio, chimeneas encendidas y una manta que no pesara tanto como mi propia vida. Llegué a Cudillero un martes por la tarde. El aire olía a sal y a leña húmeda. La casa de mi tía estaba en una colina desde la que se veían los acantilados y el mar, aunque en diciembre todo estaba cubierto por una neblina suave, como si el paisaje llevara bufanda. Ella me recibió con un abrazo apretado, una taza de chocolate caliente y un gato peludo que se pegó a mis piernas como si me conociera de siempre. La primera noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. Y la segunda. Y la tercera. Al cuarto día, decidí ir al mercado del pueblo para despejarme. Me puse mi abrigo largo color crema, una bufanda granate y mis botas más viejas. Caminé entre los puestos con calma, observando las luces colgadas, las castañas humeantes, los niños correteando con bufandas volando al viento. Entonces lo vi. Estaba colocando barras de pan en una cesta de mimbre. Alto, con barba de algunos días, una sonrisa que no necesitaba esfuerzo y una mirada que, bueno, me miró. Yo me quedé un segundo de más. ¿Quieres probar? Dijo, ofreciéndome un trozo de hogaza de centeno. Dije que sí. No solo al pan. Se llamaba Dani. Tenía 29 años y, como supe después, había vuelto al pueblo hacía poco para cuidar de su abuelo enfermo. Antes vivía en Valencia, donde trabajaba como ingeniero civil. La vida, me dijo, a veces cambia de dirección sin pedirte permiso. Nos vimos de nuevo al día siguiente. Y al otro. Una casualidad detrás de otra que ya no parecía tan casual. Me llevó a ver un viejo molino cubierto de nieve. Caminamos por senderos llenos de silencio. Me enseñó a reconocer las huellas de zorros y tejones en la nieve. Y cada vez que hablábamos, sentía que las capas de mi invierno interior se derretían poco a poco. Yo, que venía buscando calma, estaba encontrando algo que me daba miedo nombrar a veces. Cuando todo parece demasiado bonito para ser real, una parte de ti empieza a sospechar. Como si la vida te hubiera regalado algo que no te pertenece y en cualquier momento fuera a quitártelo. Así me sentía con Dani. Después de aquel primer encuentro en el mercado, comenzamos a vernos casi a diario. No quedábamos, simplemente coincidíamos. O eso fingíamos. Me enseñó una librería antigua donde el dueño tenía una estufa encendida y tazas de té para los clientes. Caminamos por la playa vacía, donde las olas parecían susurrar secretos solo para nosotros. Me hizo reír contándome historias del pueblo, como la vez que él y su primo soltaron farolillos en Nochevieja y uno acabó en la chimenea del alcalde. Yo le conté que de pequeña soñaba con ser escritora, pero me rendí demasiado pronto. Que me da miedo decepcionar. Que a veces, cuando dibujo, siento que estoy escapando de lo que realmente quiero decir. No pareces alguien que se rinde fácilmente, me dijo una tarde mientras compartíamos castañas calientes en la plaza. Tú tampoco pareces panadero.
No lo soy, respondió con una sonrisa. Solo estoy aquí por ahora. Ese por ahora me tocó algo dentro. ¿Y después? ¿Después qué? La Navidad llegó envuelta en luces blancas y copos suaves. El pueblo celebraba con coros, vino caliente y dulces. Dani me buscó entre la gente. Me tomó de la mano sin decir nada y me llevó al monte, donde las casas parecían luciérnagas entre la niebla. Allí, bajo un árbol cubierto de escarcha, sacó de su mochila una pequeña caja. «Es para ti», dijo, algo nervioso. Dentro había una figura de madera tallada a mano, una copo de nieve. Con mi nombre grabado. La hice yo. Bueno, intenté. No es perfecta, pero no lo dejé terminar. Lo abracé. Y luego lo besé. Fue lento, tibio, con sabor a invierno. Como si en ese instante todo tuviera sentido. Como si el frío se hubiese olvidado de nosotros. No hablamos mucho esa noche. No hacía falta. Al día siguiente, algo cambió. No sé si fue el silencio más largo entre nosotros o su mirada más esquiva. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Pero no era verdad. Lo vi hablando con una chica del pueblo. Alta, morena, guapísima. Reían. Luego ella le tocó el brazo. Me alejé antes de que él pudiera verme. O quizás me vio, pero no vino. La inseguridad, esa enemiga silenciosa, empezó a colarse por las rendijas de mi confianza. ¿Y si solo soy un respiro en su vida? ¿Un recuerdo bonito mientras cuida a su abuelo? ¿Y si su corazón ya tiene dueño? Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana de la habitación, viendo cómo caía la nieve sobre el tejado. Acaricié la figurita de madera entre mis manos. Y por primera vez desde que llegué, me sentí fuera de lugar. Como una turista en una historia que no era la suya, no volví a ver a Dani en los días siguientes. Evitaba bajar al pueblo, aunque mi tía notó que algo me pasaba. No le dije nada. Solo le sonreí como pude y fingí estar ocupada dibujando. Pero cada línea que trazaba era una forma de huir. Cada sombra en el papel era la que sentía dentro de mí. La figurita de madera seguía en mi mesilla de noche. A veces la miraba y me preguntaba si aquello también había sido un error de cálculo. Algo bonito, pero fuera de lugar. La Nochevieja llegó con fuegos artificiales y risas que no lograban entrar en mi pecho. El reloj marcó las 12, pero yo no pedí ningún deseo. ¿Para qué? No iba a cumplirse. A la mañana siguiente, decidí que era hora de irme. Hacía demasiado frío dentro de mí como para seguir fingiendo que me encantaba el invierno. Preparé la mochila, doblé mis cuadernos, guardé la figurita en el fondo, como si al esconderla pudiera olvidar lo que significaba. Bajé a la estación con la nieve crujiendo bajo mis botas. El tren llegaba en 20 minutos. Me quedé en el andén, abrazada a mi abrigo, mirando las vías como si fueran una línea recta hacia todo lo que no quería volver a sentir. Entonces lo oí. Marina. Su voz. Justo detrás de mí. Me giré. Dani estaba ahí. El pelo despeinado, los ojos brillantes. Como si hubiera corrido. Como si no le diera igual. ¿Qué haces aquí? Pregunté, más enfadada de lo que pensaba. Tenía que verte. Explicarte. No hace falta que me expliques nada. Ya lo vi todo. ¿Viste qué? A Inés, suspiró. Es mi prima, Marina. Me quedé en silencio. Sentí como algo dentro de mí se partía en dos, la culpa y la esperanza. «Me importas», dijo. «Desde la primera vez que te vi con ese abrigo crema y esa bufanda granate. Pero pensé que solo estabas de paso. Que no querías complicarte. No lo sabía. No sabía que me ibas a importar tú». Nos miramos. El tren se acercaba, se escuchaba a lo lejos. Dani dio un paso más cerca. «Puedes irte», susurró. «Pero si te quedas, esta historia no tiene que terminar todavía». Miré el reloj. Quedaban 2 minutos. Sentí el corazón en la garganta. El viento frío me rozó la cara, y por un segundo
No supe qué hacer. Todo el pueblo, toda mi vida, todo él, en un solo instante congelado. El tren se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron. Y entonces sonó mi móvil. Un mensaje. De un número desconocido. No te fíes de Danny. No es quien dice ser. Levanté la vista. Él me seguía mirando. El tren pitó. Y yo, no me moví.